Buenos días. El día de hoy veremos la clase de neoplasias de nasofaringe. Mi nombre es Andrea Valdelamar, R2D Otorrino del INR, y esta clase fue revisada por el doctor Mario Sergio Dávalos, médico adscrito del servicio. Primero hablaremos un poquito de las generalidades de estos tumores. Después hablaremos de neoplasias benignas, posteriormente neoplasias malignas, de las cuales hablaremos del diagnóstico, el estudiaje y el tratamiento. La presentación de un tumor en nasofaringe es variable, con síntomas óticos, nasales, en orofaringe, hasta masas cervicales y parecias en nervios craneales. La edad y el sexo son importantes para el diagnóstico diferencial. Aunque usualmente se debe a hipertrofia adenoidea en la población pediátrica, el nasoangiofibroma juvenil debe considerarse en hombres adolescentes con una masa en nasofaringe. Y en adultos debe considerarse la malignidad. En algunas regiones de Estados Unidos y en Asia, la malignidad del nasofaringe se asocia al virus de Epstein-Barr. Se deben obtener estudios de imagen como la tomografía o la resonancia magnética previa a la toma de una biopsia. Y la histología va a dictar el manejo. Para lesiones benignas se requiere de una resección quirúrgica, mientras que en la malignidad se trata con radiación y quimioterapia y se puede asociar o no a cirugía. En estas dos tablas podemos observar los tumores, tanto benignos como malignos, que se presentan en la nasofaringe. Y en esta clase abordaremos solamente los más comunes. Quiste de Thornwald. Este es el crecimiento epitelial más común, junto con la hipertrofia adenoidea en la nasofaringe. La nasofaringe es un espacio cuboidal que se extiende desde la base del cráneo hasta el paladar blando. La bursa de Thornwald es un receso cubierto de epitelio respiratorio a lo largo de la línea media de la pared póstero superior de la nasofaringe, entre el músculo longus capitis y formada por una conexión embrionaria entre la punta anterior de la notocorda y el endodermo nasofaringe, un remanente de la bolsa de Rathke. Ocurre en el 3% de los adultos sanos y si el orificio de la bursa se obstruye, se origina un quiste. Tiene un pico de prevalencia entre los 15 a 30 años, sin predominancia de sexo. De manera clínica se puede clasificar en costroso y quístico. El costroso tiene una descarga de manera regular y natural en la nasofaringe, mientras que el quístico es más frecuente y no tiene una descarga hacia la nasofaringe de manera natural, ya que la vía de drenaje se obstruye. Usualmente los pacientes suelen ser asintomáticos en los quistes que miden menos de 1 centímetro. Los síntomas pueden ser clasificados en proximales y en asociados. Los proximales son resultado de la inflamación local de la nasofaringe. Y síntomas asociados que incluyen alteraciones en la mucosa nasal, como hiperemia, hiperplasia y hasta probablemente un pólipo nasal, enfermedades del oído, como plenitud oral o disfunción tubaria, faringitis granular, laringitis crónica, en particular el involucro de la porción interaritenoidea, bronquitis, gastritis crónica, cefalea, entre otros. Los tres síntomas más comunes son una descarga posterior persistente, una cefalea occipital y halitosis. Suelen ser diagnosticados de manera incidental en una endoscopía nasal, observándose como una masa suave con un matiz amarillento debido a su contenido quístico, que está localizada en la línea media posterior en el receso nasofaringeo superior. Usualmente se puede identificar un orificio o una fístula. En esta endoscopía podemos observar lo que se acaba de mencionar previamente.
Para el diagnóstico nos vamos a basar tanto en la clínica, en la exploración física y en estudios de imagen. Los síntomas comunes que obligan a realizar un estudio de imagen son cefalea, vértigo, mareo, convulsiones y síntomas faríngeos. Se pueden realizar tanto una radiografía como una resonancia magnética, aunque esta última es mejor para demostrar la adherencia a las vértebras cervicales. En la resonancia, el quiste de Thornwald se observa hiperintenso en T2 y una ISO a hiperintensidad en T1. En estas imágenes de resonancia magnética podemos observar en la imagen A, B y C corte sagital, axial y coronal de una resonancia magnética en T2, revelando una hiperintensidad en la pared posterior de la nasofaringe, bien, bien delimitada, que es compatible con un quiste. Y en la imagen D vemos una resonancia magnética en T1, donde el quiste también se observa hiper o isointenso. La variación de la señal de la intensidad en T1 va a variar y va a estar relacionada dependiendo el contenido de proteínas y si existe o no hemorragia en el quiste. En caso de tener un color más oscuro, ya sea por hemorragia o contenido de hemosiderina, debe ser retirado o biopsiado para descartar un melanoma. En pacientes asintomáticos en quienes el quiste fue hallado de manera incidental, no requieren tratamiento. Si el quiste es grande, sintomático o adyacente a la trompa de Eustaquio, se debe retirar quirúrgicamente o marsupializar. La raíz del quiste puede estar adherente a la fascia prevertebral, por lo que su retiro completo puede ser mejor realizado por anestesia general. Para quistes pequeños se recomienda el abordaje endoscópico transnasal, mientras que para los quistes grandes, el acceso retropalatino con un endoscopio de 70 grados, el cual se puede auxiliar de un endoscopio transnasal y microdebridador, es lo más recomendado. La herida suele sanar bien como una realizada en una adenoidectomía. Hablaremos acerca del nasogiofibroma. Este ya fue revisado previamente en otra clase y lo revisaremos de manera rápida. Esto ocurre en adolescentes masculinos y constituye menos del 1% de tumores de cabeza y cuello. Tiene un patrón localmente infiltrante y usualmente tiene una base ancha de inserción en la nasofaringe. Es un tumor de crecimiento lento que se origina en el área del agujero esfenopalatino, en la raíz del proceso pterigoideo en la pared lateral nasal. El tumor se extiende al lateral por la fosa pterigopalatina hacia la fosa infratemporal, pero no tiene resistencia al crecimiento en la nasofaringe y espacio conal, por lo que puede extender hacia la cavidad nasal anterior y los senos relacionados. Debido a que es más común en hombres, se ha relacionado a la expresión de receptores androgénicos. Por esta razón, se han usado estrógenos y antiandrógenos como la flutamida para disminuir el tamaño tumoral y la vascularidad. Sin embargo, no se recomiendan en la actualidad debido a los efectos adversos que estos conllevan. En patología, se muestra una masa sésil y lobulada de color rojo oscuro a gris. Es raro ver ulceración de la mucosa. Es un tumor no encapsulado y compuesto de una mezcla de tejido vascular y estroma fibroso. Los vasos carecen de fibras elásticas con una capa muscular incompleta o ausente, por lo que son más propensos a sangrar. Típicamente son diagnosticados entre los 10 a 25 años de edad con una edad promedio de 15 años. Los síntomas más comunes suelen ser la obstrucción nasal, hasta en el 91% de los casos de manera unilateral, epistaxis, hasta en el 63% de los casos, y un tumor en cavidad nasal o en nasofaringe. Otros síntomas son otitis media con efusión, descarga nasal, algia facial, proptosis, sinusitis y anosmia. El lugar de aparición es más común en la nasofaringe y posteriormente en el seno maxilar.
En el diagnóstico, en la exploración física, podemos encontrar con endoscopía una masa vascular gomosa que protruye del espacio nasal anterior y puede sangrar al tacto, como por ejemplo en esta endoscopía nasal podemos observar una lesión hipervascularizada que se origina por detrás del cornete medio, que usualmente está lateralizado contra la pared lateral nasal. En la tomografía con contraste se observa una masa blanda que realza que proviene de la nasofaringe o pared lateral nasal. Aunque la fosa pterigo-palatina suele estar abombada por el tumor, no suele haber resorción ósea. En esta tomografía en cortes axiales podemos observar el signo de Holman-Miller. Este va a indicar el origen de la fosa en la fosa pterigo-palatina y va a causar un abombamiento en la pared posterior del seno maxilar. En la resonancia magnética se observa un tumor vascular con alteración en el flujo dentro del tumor que capta contraste. Se considera que la resonancia magnética contrastada es más útil en el seguimiento. Esta va a tener tres indicaciones claras. Va a servir para determinar la extensión tumoral, sobre todo la parte intracraneal. Va a ser capaz de diferenciar la mucosa inflamada y la retención de mucosa en los senos paranasales. Y evita la radiación en los seguimientos. Existen varias clasificaciones para este tumor, sin embargo, una de las más conocidas es la clasificación de Chandler, aunque es un poquito inespecífica. El estadio 1 va a estar confinado a la nasofaringe, el estadio 2 se va a extender hacia la cavidad nasal o hacia el esfenoides, el estadio 3 ya va a involucrar al seno maxilar, al etmoides, a la fosa infratemporal, órbita, mejilla o seno cavernoso, y el grado 4 ya va a estar involucrando la cavidad intracraneal. El tratamiento primario es la resección quirúrgica. Existen varios abordajes abiertos, como la rinotomía lateral, transpalatino, transmaxilar, degloving mediofacial, entre otros. Estos abordajes aseguran una buena exposición tumoral y control vascular al precio de una disestesia infraorbitaria, estenosis del ducto lagrimal, hipoestesia de B2 y de B3, otitis media serosa, trismus transitorio y cicatrices. La embolización preoperatoria se usa para reducir el sangrado intraoperatorio. Hay un riesgo de recurrencia reportado hasta en el 35% de los casos. En ello se puede observar someter a cirugía de revisión o radiación. Esta última se ha usado para una angiofibroma, especialmente en aquellos con recurrencia y aquellos con extensión intracraneal. Los efectos adversos de usar radioterapia son panhipopituitarismo, necrosis del lóbulo temporal, cataratas y malignidad. En estas imágenes, en la imagen del lado izquierdo, se está mostrando una esteotomía Lefort 1. En la imagen del lado derecho observamos el descenso del maxilar y exposición del tumor. Y por último, en esta imagen ya se observa la cavidad nasal y el drenaje paranasal. Las posibles complicaciones de estos abordajes pueden ser amaurosis, enfisema subcutáneo, enoftalmos, pérdida dental, daño al abducens o necrosis aséptica del maxilar. En estas tablas se indican las indicaciones y contraindicaciones para el manejo endoscópico, aunque las contraindicaciones ya se consideran como relativas debido a los grandes avances que han habido en la endoscopía hoy en día. En este artículo se propone al sirolimus como para tratamiento del nasoangiofibroma juvenil. Algunos autores han considerado a este tumor como vasoproliferativo. Se han hecho análisis histoquímicos de muestras de tejido tumoral que han revelado positividad para el antígeno nuclear de proliferación celular o PCNA, el factor de crecimiento vascular endoteliar y el factor de crecimiento transformador beta, sugiriendo
que estos tumores ayudan a la angiogénesis y proliferación. Este tumor tiene una alta expresión del factor de crecimiento vascular endotelial, que es un regulador clave en la angiogénesis que actúa tanto como potenciador a la alta como a la baja en la señalización de la mTOR. El mTOR es una sinasa serina treonina que existe en el citoplasma y juega un rol en la vía de señalización promotora de tumores. Al activarse esta vía, se conduce a la producción del factor 1A inducible por hipoxia, que regula la transcripción de genes que estimulan el crecimiento celular y la angiogénesis. En cambio, si se inhibe la vía, produce una inhibición de crecimiento y angiogénesis, por lo cual el sirolimus puede ser adyuvante o neoadyuvante en el manejo de este tumor. El craniofaringioma es un tumor quístico o quístico sólido, habitualmente supracelular, que deriva de remanentes de células embrionarias de la bolsa de Rathke o ducto cráneo-faríngeo, que es una invaginación en el techo de la boca en desarrollo que da lugar a la glándula pituitaria anterior. Aunque de naturaleza histológica benigna, tiene un comportamiento localmente invasivo, por lo que se asocia a un pronóstico desfavorable con frecuentes secuelas neurológicas y endocrinas. Tiene una incidencia del 0.5 a 2 casos por millón sin predominio de sexo. Pueden aparecer en cualquier edad, pero tienen una distribución bimodal, a los 5 y 14 años y entre los 55 y 65 años. Se van a dividir en dos dependiendo de su histología, en craneofaringiomas adamantimomatosos o craneofaringiomas papilares. Los primeros afectan a todas las edades y son los más comunes. Siguen la regla de los 90. ¿Qué quiere decir esto? 90% predominantemente quísticos, 90% con calcificaciones y 90% captan contraste en las paredes quísticas. Los segundos casi siempre se presentan en adultos, son menos frecuentes que los anteriores y suelen ser de contenido quístico y no calcificados. Se localizan en la silla turca, que es la depresión del hueso esfenoidal que contiene la adenohipófisis, o por encima de ellas, llamándose supracelares. Hasta en el 50% se localizan a nivel del tercer ventrículo, dentro del infundíbulo o el tuber sigmorum. Suelen presentarse con síntomas similares a los tumores pituitarios, con síntomas endocrinológicos hasta en el 52-87%, siendo la primera manifestación en el 87% de los pacientes, y con síntomas visuales hasta en el 84%. Algunos ejemplos de estos síntomas serían cefalea, alteración visual, retraso en el crecimiento, polidipsia, disfunción sexual y un síndrome hipotalámico, que significa una alteración en la regulación de la temperatura, crecimiento y balance de líquidos. También puede dar síntomas nasales como obstrucción nasal y en niños simulan una hipertrofia adenoidea. En la tabla se observan las manifestaciones clínicas antes del diagnóstico, dibujadas con el color azul, o como manifestación inicial, dibujadas en color rojo. Arriba de las columnas se indica en meses el tiempo promedio de aparición de cada manifestación inicial hasta el diagnóstico. El diagnóstico de sospecha se basa en estudios de imagen. La resonancia magnética de la región celular pre- y post-gadolíneo es la modalidad de elección. En caso de detectar una lesión celular o paracelular, debe estudiarse con una tomografía para detectar calcificaciones. Ayuda a determinar la extensión del tumor, su relación con estructuras cerebrales adyacentes y detectar características especiales que, aunque no son específicas, son sugestivas y que incluyen, además de su localización, la presencia de calcificaciones y quistes. Las porciones sólidas típicamente son isointensas o hipointensas en T1 e hiperintensas en T2, pero pueden tener una apariencia moteada por las calcificaciones. La presencia de al menos un quiste se observa en más del 75% de los pacientes. La calcificación tumoral se aprecia mejor en la tomografía, como se comentó previamente, y se observa hasta en el 90% de los niños y 60% de los adultos.
En la imagen A se muestra una resonancia magnética sin contraste en T1 en corte sagital. Se muestra un tumor de señal heterogénea que crece dentro del tallo hipoficiario en el suelo del tercer ventrículo, ocupando su mitad anterior. Se observa gran desplazamiento de las vías ópticas. En la imagen B se muestra una resonancia magnética en T1 con contraste en corte sagital, apreciando captación heterogénea del tumor. Y por último, en la última imagen, se observa una resonancia de T en corte coronal en T2, mostrando un tumor que ocupa el tercer ventrículo con áreas de hiperseñal homogénea, probablemente quísticas y zonas heterogéneas sólidas. Se apoya en la cirugía radical o resección completa del tumor como tratamiento de primera elección. Se considera que esta no se consigue en más del 50% de los casos. Cuando es viable un abordaje transesfenoidal, la posibilidad de resección completa es mayor. Los principales factores que limitan la resección completa son adherencia del tumor a las estructuras adyacentes, calcificación de más del 10% de la masa tumoral y tamaño del tumor. Se ha reportado recurrencia del 10% y es inferior cuando el abordaje es transesfenoidal con cirugía o con o sin radioterapia. Pasaremos a hablar ahora de los tumores malignos. El cordoma es un tumor maligno raro con incidencia de 0.1 en 100.000 habitantes al año, localmente agresivo de lento crecimiento que se origina de remanentes de la notocorda del esqueleto axial. Su localización más común es en el sacro hasta en el 60% de los casos. Sin embargo, en la base de cráneo clivus es la segunda localización más común en el 35%. La edad media de presentación es de 60 años. Sin embargo, la presentación como tumor de base de cráneo ocurre en edades más tempranas. Los cordomas de base de cráneo usualmente se originan del clivus y raramente son resecables por completo. Pueden causar erosión ósea extensa del ápex petroso, seno esfenoidal y clivus. La clínica dependerá del sitio de dispersamiento del tumor. En la región del basiesfenoides, el crecimiento intracraneal ocurre en etapas tempranas causando cefalea y paresia de nervios craneales como disfonía y diplopia y pueden causar la muerte por compresión de estructuras importantes. También se puede esparcir hacia la nasofaringe, provocando obstrucción nasal con descarga, disfagia y epistaxis. Tienen un bajo potencial de metástasis, pero se ha reportado hasta en el 43% de los pacientes metástasis en pulmón, hueso, tejido blando, ganglios, hígado y piel. En el diagnóstico se usa la tomografía para valorar la erosión ósea y la resonancia magnética para valorar tejidos blandos circundantes y extensión a estructuras adyacentes. En la tomografía se observa un aspecto típico como una masa de partes blandas hipoatenuada lobulillar con áreas de calcificación distrófica y cambios líticos de las estructuras óseas afectadas. Las zonas de hiperdensidad son consistentes con hemoderivados y hemorragia intratumoral en cordomas típicos. Las lesiones son hiperintensas en comparación con el músculo en las secuencias T2. Las lesiones suelen ser heterogéneas y presentar tabiques intratumorales. El diagnóstico definitivo se realiza con una biopsia transnasal, usualmente en quirófano, mostrando células neoplásicas moderadamente atípicas, lobuladas y vacuoladas, llamadas fisalíforas, con positividad a la tinción monoclonal a un antígeno de membrana epitelial o EMA. La cirugía es la piedra angular del tratamiento, aunque es difícil obtener márgenes seguros debido a los sitios anatómicos de origen. Se puede realizar mediante un abordaje subfrontal o un abordaje endonasal expandido. El uso de radioterapia adyuvante a altas dosis de protones es necesaria en pacientes en quienes no se resecó la lesión por completo.
En estas imágenes, la del lado izquierdo muestra una resonancia magnética en T1 en corte sagital, observando un tumor en la nasofaringe de manera heterogénea, con un área focal de hiperintensidad pensada que representa productos de sangre o detritus proteináceos. En la imagen del lado derecho se observa una tomografía sagital, en corte sagital, en T1 con contraste, mostrando un realce heterogéneo del tumor. En esta imagen observamos una tomografía en corte axial simple con la flecha mostrándonos un trayecto en la línea media que representa una extensión extraósea del cordoma hacia el canal basal medial. Y por último, en esta imagen se muestran las células ovales redondas con núcleo central y citoplasma vacuolado, que son las células fisolíferas con tinción monoclonal para EMA. El carcinoma adenoideo quístico constituye el 20% de todos los carcinomas adenoideos quísticos de cabeza y cuello. Se originan de glándulas salivales menores. La nasofaringe es un lugar muy raro para que el carcinoma adenoideo quístico crezca, constituyendo el 0.13 al 4% de todos los carcinomas de nasofaringe. Es ligeramente predominante en mujeres con edad de inicio entre la tercera y sexta década de la vida. Es de lento crecimiento, tomando unos 2 a 5 años para el desarrollo de síntomas. Tiende a ser metástasis a distancia, más común en pulmón, cerebro y hueso, aunque raramente involucre ganglios. Se han descrito 3 subtipos de tumor: el cribiforme, tubular y sólido, siendo el primero el más común, con la más alta tasa de recurrencia del 90%. El menos común es el subtipo sólido, el cual es más agresivo y se asocia a metástasis a distancia. La epistaxis es una de las presentaciones clínicas más comunes, así como obstrucción nasal progresiva y otras manifestaciones como disfunción de la trompa de Eustaquio, acúfeno, diplopia e hipoacusia. En la endoscopia nasal se observa un tumor en la cavidad nasal. Estos tumores pueden tener expansión perineural, por lo que la resonancia magnética es importante en su valoración, así como una tomografía para valorar la erosión ósea. El tratamiento es con resección quirúrgica, sin embargo, su proximidad al esfenoides y por lo tanto a la carótida y estructuras intracraneales puede imposibilitar la resección completa. Se debe acompañar con radioterapia en dichos casos. La quimioterapia no ha demostrado ser efectiva y se da con un objetivo paliativo. El carcinoma nasofaríngeo es un carcinoma de células escamosas no linfomatoso que ocurre en el epitelio que delinea la nasofaringe. Presenta varios grados de diferenciación y es frecuentemente visto en el receso faríngeo o fosita de Rosenmüller, póstero-medial a la crura medial de la apertura de la trompa de Eustaquio. Es un cáncer relativamente infrecuente. En el 2018, según la International Agency for Research on Cancer, hubieron 129,000 nuevos casos, representando solo el 0.7 de todos los cánceres diagnosticados en el 2018. Sin embargo, su distribución global es desbalanceada. Más del 70% de los casos se encuentran en el este y sureste de Asia. Es común en ciertos grupos étnicos, con la mayor incidencia en China, Hong Kong y sureste de Asia. Usualmente se diagnostica en fases avanzadas. Es más común en hombres con relación de 2 a 5 a 1 entre el 50 y 59 años de edad. Se han asociado principalmente 3 factores de riesgo: los genéticos, ambientales y los virales. Primero hablaremos de los genéticos. Se ha reportado que en el 15.5% de todos los carcinomas de nasofaringe tienen un familiar de primer grado afectado, los cuales suelen ser hermanos en el 70% de los casos y padres e hijos en el 30%. Los alelos del HLA más asociados son los de clase 1, pertenecientes al HLA A, B y D, en el cromosoma 6p21.
El HLA-A2, BW46, B17, BW58, DR3 y DR9 son otros afectados. Cambios cromosómicos incluyen de lesiones en los cromosomas 3, 9 y 11, los cuales causan pérdidas funcionales de factores específicos, como por ejemplo en el cromosoma 9p21, que se codifica para los reguladores P16 y P15. Se ha hecho hincapié en la relevancia de otros genes involucrados en la reparación del DNA. Las variantes patógenas heterocigóticas de la línea germinal del MST1R, que codifica un receptor de superficie celular 1, que estimula a los macrófagos y es clave en la defensa del huésped contra la infección viral, está fuertemente asociado con la aparición temprana, a edades menores de 20 años, del carcinoma nasofaríngeo. En cuanto a los factores ambientales, una dieta con alto grado de conservadores como el pescado, sardinas, huevo y vegetales se ha asociado al desarrollo de este cáncer. El carcinógeno más asociado es la nitrosamina. Otros factores son el humor, los humos químicos y polvo de madera. En cuanto a los factores de riesgo virales, el virus de Epstein-Barr es un virus DNA con cápside. La mayor parte de la población tiene inmunoglobulina G elevada para el BCA, que es el antígeno viral de la cápside, y el EA, que es el antígeno temprano del núcleo. Sin embargo, los pacientes con carcinoma de nasofaringe tienen la inmunoglobulina A para estos antígenos elevadas y su sensibilidad y especificidad son elevadas. En técnicas de hibridación in situ para detección del RNA viral, el virus se ha identificado exclusivamente en todas las células tumorales, pero no en el epitelio normal, sugiriendo que la activación del virus de Epstein-Barr es necesario en la patogénesis del carcinoma nasofaríngeo. Sin embargo, se ha establecido que otros factores son necesarios para que la célula epitelial infectada sufra transformación maligna. Se ha propuesto que la desregulación del punto de control del ciclo celular a través de la inactivación de P16 y la sobreexpresión de ciclina D1 promueve el mantenimiento del genoma viral, favoreciendo la transición de displasia de bajo grado a lesiones de mayor grado. Se ha identificado modificaciones epigenéticas que están asociadas con un fenotipo tumorigénico de células epiteliales infectadas y se ha demostrado que persisten incluso en ausencia del virus. Otra causa viral para el carcinoma, más asociada a la forma no endémica, es el VPH, aunque existen pocos datos epidemiológicos por la baja prevalencia de esta forma de carcinoma. Se ha sugerido que la infección por virus de Epstein-Barr y por VPH son mutuamente excluyentes, y el pronóstico es diferente. Aquellos infectados por VPH tienen una peor supervivencia y peor control local, mientras que fallas a distancia eran más comunes en los infectados por virus de Epstein-Barr. Sin embargo, aquellos pacientes con cáncer no asociado a virus tienen un peor resultado que aquellos que sí están infectados. La OMS va a clasificarlo de la siguiente manera, como tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 es el carcinoma queratinizado de células escamosas, prevalente en el 25% en América Latina y en el 2% en China. El tipo 2 es no queratinizado y el tipo 3 es carcinoma escamoso basaloide. Otras clasificaciones más recientes han clasificado el tipo 2 en diferentes formas. Como tipo 2A, un carcinoma no queratinizado de células escamosas, prevalente en el 12% de América del Norte y 3% de China, y tipo 2B, el carcinoma no queratinizado indiferenciado, que suele ser el más común, hasta en el 63% en América Latina y el 95% de China. Este es difícil de diferenciar del linfoma, por lo que se pueden usar marcadores inmunohistoquímicos específicos para diferentes tipos tumorales e hibridación in situ para RNA de virus de Epstein-Barr. El antígeno leucocitario común serviría para linfoma, el S100 para melanoma y el MNF116 es marcador para citoqueratina. En estos cortes histológicos observamos en la imagen A
un carcinoma de células escamosas queratinizante. En la imagen B, un carcinoma no queratinizante del subtipo diferenciado y en la imagen C, un carcinoma no queratinizante de tipo indiferenciado. En la imagen B se hizo una tinción, una, una tinción para detectar el virus de Epstein-Barr. Ahora para la fisiopatología, una infección persistente por virus de Epstein-Barr en células epiteliales y cambios genéticos progresivos promueven la evolución clonal del carcinoma. Una infección persistente en células epiteliales mutadas, más proliferación de estas células, son los prerequisitos para iniciar una transformación tumorigénica. Una exposición crónica de la mucosa de nasofaringe a los carcinógenos ambientales incrementan el daño del DNA y llevan a cambios genéticos en las células. La activación de la telomerasa en los cromosomas 3p y 3,9 y la acumulación de eventos como inactivación de genes supresores de tumor promueven la inmortalidad de células displásicas, inestabilidad genómica e infección por virus de Epstein-Barr. Además, la inactivación de P16 y la activación de la ciclina D1 contribuyen a las células nasofaringeas indiferenciadas y promueven la infección por el virus. La ciclina D1, al estar sobreexpresada como en otros carcinomas de cabeza y cuello de células escamosas, lo hace más sensible a radioterapia y a menor recurrencia local. Es importante mencionar que el virus facilita la hipermetilación global, inactivando genes supresores de tumor. Además, durante el desarrollo tumoral, las mutaciones adquiridas de varios factores reguladores negativos en la vía de señalización del NF-κB alteran la activación de varios genes relacionados con el cáncer. En la progresión del carcinoma, la pérdida de LMP1 se asocia con la adquisición de cambios genéticos que compensan su pérdida. Otras alteraciones en la progresión del cáncer son la mutación de los genes del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y en las vías de PI3K y MAPK y en la remodelación de la cromatina, así como mutaciones en TP53 y RAS y otros genes, lo cual se asocia a recurrencia local y metástasis a distancia. Todos los tumores van a ser sintomáticos al diagnóstico, expresándose con una tríada clásica que es la de tumor en cuello, otitis media serosa y obstrucción nasal. Menos del 1% de los pacientes van a ser asintomáticos y diagnosticados de manera incidental. Hasta el 3/4 de los pacientes van a ser de sexo masculino, el 80% tienen entre 30 y 60 años de edad y del 15 al 20% reportan un familiar de primer grado afectado. Los síntomas pueden clasificarse en 4 categorías. Presencia de tumor en nasofaringe con epistaxis, obstrucción nasal y descarga. Disfunción de la trompa de Eustaquio asociada a una extensión posterolateral del tumor con hipoacusia y acúfeno. Erosión de la base de cráneo y paresia del quinto y sexto nervio craneal asociado a una extensión superior hacia el cráneo, con cefalea, diplopia, dolor facial y entumecimiento, y con un tumor en cuello. La presentación más común es la presencia de una masa cervical. Hasta en el 60% de los pacientes se presentan con un tumor cervical, los cuales suelen ser por enfermedad metastásica en ganglios cervicales. La metástasis nodal suele localizarse en el aspecto superior del cuello, en los niveles 5 y 2. El primer relevo metastásico son los nódulos retrofaringeos, los cuales pueden ser tan grandes que pueden observarse en la exploración física como un abultamiento de la pared posterior de la faringe. Algunos pacientes pueden presentar agrandamiento parotídeo por afectación de nódulos parotídeos o la región submental, aunque ambas situaciones son raras. Si el agrandamiento ganglionar se deja sin tratamiento por un tiempo considerable, se puede sufrir necrosis central y abscedarse. A la exploración física suele observarse una masa exofítica que ocupa el espacio postnasal. Puede estar ulcerada y ser friable.
Sin embargo, hasta en el 10% de los pacientes la lesión es submucosa. En estos casos, la superficie de la nasofaringe es normal o ligeramente irregular, y se ha pensado que en ellos la enfermedad es más agresiva. Hasta 3/4 de los pacientes presentan enfermedad ganglionar. El gold estándar para el diagnóstico es la confirmación histológica. La biopsia se puede tomar de manera transnasal con anestesia local. En raras circunstancias se debe tomar bajo anestesia general. Por ejemplo, cuando la BAF de un nódulo metastásico confirmó un carcinoma indiferenciado, pero la biopsia de nasofaringe sale negativa para malignidad. En dichos casos, la biopsia deberá ser profunda y se deberá incluir la fosa de Rosenmüller y la válvula de la nasofaringe. Otro ejemplo es si un paciente altamente sospechoso para carcinoma, pero las biopsias son negativas y el diagnóstico es imperativo previo al tratamiento. Como ya se había mencionado, se clasifica de manera histológica de esta forma. Ahora hablando de la clasificación del TNM, para el tumor primario, TX no se puede evaluar el tumor primario. T0 no se identifica un tumor, pero hay un ganglio cervical positivo para virus de Epstein-Barr. El T1 se extiende en nasofaringe, orofaringe o cavidad nasal sin extensión al espacio parafaringeo. En T2 sí hay extensión parafaringea, puede haber afección de tejido blando adyacente como el pterigoides medial o lateral y o los músculos prevertebrales. En T3 hay extensión hacia estructuras óseas como la base de cráneo y vértebras cervicales y o a los senos paranasales. Y T4 ya hay involucro intracraneal a los nervios craneales, hipofaringe, órbita o tejidos blandos adyacentes como lateral al pterigoides lateral y parótida. Para evaluar los ganglios, NX no se puede evaluar los ganglios linfáticos, N0 no se identifican, N1 hay un ganglio cervical unilateral, un ganglio retrofaringeo uni o bilateral superior al cricoides menor a 6 centímetros. N2 puede haber ganglios bilaterales pero menor de 6 centímetros y superiores al cricoides. Y N3 hay un ganglio arriba de 6 centímetros o ganglios inferiores al borde caudal del cricoides. Y para valorar metástasis, M0 no hay metástasis y M1 sí la hay. Y hubo un cambio en cuanto al estadiaje en los últimos años. La principal diferencia es que ya no existe el estadio 4C y el 4B ya se considera como metastásico. Hasta 2/3 de los pacientes se encuentran en estadio 3 o 4 y solamente el 10% en estadio 1. La tomografía ha identificado la extensión para nasofaringea como uno de los modos más comunes de extensión y ha mostrado la invasión perineural a través del foramen oval como una de las rutas más importantes de extensión intracraneal. Se usa también para delinear la erosión del clivus o la base de cráneo. La resonancia magnética es mejor para mostrar el tejido de nasofaringe superficial y profundo y para diferenciarlo de tumores. También es más sensible para valorar metástasis a ganglios retrofaringeos y cervicales profundos. Es buena para detectar infiltración de la médula ósea por el tumor, lo cual no es detectado por la tomografía a menos de que se asocie con erosión ósea. Otros estudios de imagen que pueden solicitarse son la radiografía de tórax, el ultrasonido de hígado y la gammagrafía ósea. Esto es para valorar metástasis a distancia. El PET puede utilizarse en casos con anormalidades indeterminadas en la tomografía o la resonancia que puedan representar recurrencia local, regional o a distancia. En varios estudios se ha concluido que el PET con 18-fluorodesoxiglucosa es más sensible y más específica, con 80% y más del 90% respectivamente, que los estudios previamente mencionados para estadificar las metástasis. En cuanto a la evaluación de metsahueso, que es el lugar más común de diseminación, el PET resultó ser más sensible con una especificidad parecida. Por esto, la resonancia y el PET se recomiendan como los estudios para estadificación en pacientes con TNM grado 3, 4A o 4B, o una carga plasmática elevada con un virus de DNA de Epstein-Barr, de más de 4.000 copias por mililitro.
Se debe realizar una audiometría y una timpanometría para obtener la línea basal de audición. Esto es importante ya que la radiación, así como quimioterapia, a la que puede ser sometido el paciente, pueden alterar la audición. Se debe obtener también la serología para virus de Epstein-Barr. Se deben incluir los antígenos previamente mencionados, los anticuerpos, la inmunoglobulina A para el BCA y para el EA. El primero es más sensible y el último es más específico. La inmunoglobulina A para el EA negativa indica que lo más probable es que no se tenga carcinoma de nasofaringe. Se hace énfasis en que el diagnóstico es histológico, o sea, una biopsia, y por lo tanto los títulos de los anticuerpos no son sustitutos. En la imagen del lado izquierdo tenemos una tomografía en cortes axiales, donde con la flecha roja se señala un ligero crecimiento de la pared posterior de la nasofaringe, y en la imagen del lado derecho una resonancia magnética en T2 de cortes axiales, igual con la flecha roja indicando pues una señal hiperintensa. Ahora, para el tratamiento debe ser llevado por un equipo de multidisciplinario de un cirujano de cabeza y cuello, un radiooncólogo, un oncólogo, patólogo y radiólogo. Se debe complementar con una valoración odontológica y audiométrica. La primera es debido a que si existen piezas dentales en mal estado, se recomienda su extracción para prevenir osteomielitis durante el periodo post-radiación, aunque no hay evidencia de que una extracción profiláctica reducirá la incidencia de osteoradionecrosis. La radioterapia es el único tratamiento primario curativo para el carcinoma en enfermedad no metastásica y se da como monoterapia en estadio 1, o sea, en etapas tempranas. El método preferido es la radioterapia de intensidad modulada o IMRT. Esta técnica administra dosis tumoricidas a tumores macroscópicos y enfermedad subclínica, al tiempo que minimiza las dosis a los tejidos normales adyacentes. Esta tecnología es particularmente ventajosa en el carcinoma de nasofaringe, en vista de los efectos tóxicos tardíos vistos en pacientes tratados con técnicas de radioterapia bidimensional. Se ha reportado en estudios recientes un control local a 3 años y tasas de supervivencia del 80 al 90%. Contribuye a una mejoría absoluta en el control loco regional a 5 años. Últimamente ha incrementado el interés por el uso de radioterapia de protones o de iones de carbono, o IMCT, para mejorar aún más la tasa de terapéutica. Esta técnica permite una dosis alta de radiación a la región tumoral mientras que la dosis de salida es mínima, respetando el tejido sano. Ahora, para el tratamiento en enfermedad locorregional avanzada en estadios 2 a 4A, se recomienda la estrategia de combinar radioterapia y quimioterapia concomitante. La NCC recomienda que tanto la quimio-radio concomitante con quimioterapia adyuvante o quimioterapia de inducción seguida de quimio-radio y quimioterapia con radioterapia concomitante sola para este estado ya avanzado del tumor. Para el estadio 2 se ha reportado un beneficio en la supervivencia con quimio-radio comparada con radioterapia sola a través de la mejora de fallas a distancia. Sin embargo, debido al buen control local con radioterapia sola, algunos autores se prefiere utilizar solamente la quimio-radio a personas con un alto riesgo de metástasis a distancia, o sea, los que tienen ganglios aislados o unilaterales de 4 o 6 centímetros, o un virus de Epstein-Barr de más de 4.000 copias por mililitro. Los regímenes varían entre estudios, como el cisplatino, que es usualmente de primera elección, de 30 a 40 miligramos por metro cuadrado una vez por semana, u 80 a 100 miligramos por metro cuadrado cada 3 semanas. Otros regímenes son el uracil y el tegafur, que es un profármaco del fluorouracilo, el oxaliplatino y el nedaplatino. Si se da como quimioterapia adyuvante, es típicamente cisplatino de 80 a 100 miligramos por metro cuadrado
y fluorouracilo de 800 a 1000 miligramos por metro cuadrado diario por 4 o 5 días, administrados cada 4 semanas por 3 ciclos. Se ha visto que no mejora la supervivencia como quimioterapia adyuvante sola y no se sabe si la quimioterapia adyuvante asociada a concomitante tiene beneficio en enfermedad avanzada, loco-regionalmente. Otros regímenes son gemcitabina y paclitaxel, que es mejor en pacientes con DNA de virus Epstein-Barr detectable en plasma post-radioterapia, y la quimioterapia metronómica, que es la capecitabina o uracil con tegafur. Este tipo de quimio se administra a dosis menos tóxicas por periodos más prolongados, con las ventajas de buena complianza, baja toxicidad y conveniencia. Los mecanismos de este tipo de quimio incluyen efectos angiogénicos, activación de la inmunidad e inducción de la latencia tumoral. Si se da como quimioterapia de inducción, esta es la mejor tolerada, ya que erradica micrometástasis y se administra en pacientes con alto riesgo de METs a distancia. Por lo tanto, la quimioterapia de inducción seguida de quimio radio concomitante es un tratamiento prometedor para el carcinoma de nasofaringe. Los regímenes son docetaxel de inducción con cisplatino y fluorouracilo, que mejoran la supervivencia a 5 años, sin enfermedad recurrente y libre de metástasis en enfermedad avanzada, y cisplatino con fluorouracilo de inducción, que mejora la sobrevida a 3 años. Para tratamiento de metástasis, es decir, el estadio 4B, los regímenes dobles que contienen platino continúan siendo el tratamiento sistémico estándar de primera línea. El cisplatino y el fluorouracilo han sido el utilizado de manera tradicional, pero un estudio realizado en los últimos años se comparó este tratamiento contra la gemcitabina y cisplatino, obteniendo una mayor proporción de pacientes que alcanzaron el objetivo con este último, así como estar libres de enfermedad y supervivencia. La monoterapia de docetaxel, capecitabina y gemcitabina son terapias adecuadas de segunda línea en enfermedad resistente al platino. Otro tipo de tratamiento para enfermedad metastásica últimamente estudiado es la terapia molecular dirigida y la inmunoterapia. En cuanto a la terapia molecular dirigida, se ha visto que la inhibición del receptor de factor de crecimiento epidérmico o del factor de crecimiento vascular endotelial, como el bevacizumab, ha demostrado eficacia clínica en pacientes con enfermedad refractaria al platino. Otros fármacos que se encuentran en fase 2 de estudio son el cetuximab, el sunitinib, pazopanib, famitinib y axitinib. En cuanto a la inmunoterapia, se incluyen la vacunación dirigida contra el virus de Epstein-Barr, la terapia adoptiva de linfocitos T y los bloqueos de puntos de control inmunes. En cuanto a la vacunación, se ha visto que la presencia constante de células de virus de Epstein-Barr en el carcinoma de nasofaringe abre la posibilidad de explotar el sistema inmune de células T para apuntar a tales células mediante reconocimiento de antígenos virales expresados, como el antígeno nuclear del virus de Epstein-Barr, la proteína de membrana latente o LMP1 y el LMP2. La transferencia adoptiva de linfocitos T citotóxicos específicos para LMP2 y vacunas basadas en células dendríticas a epítopos de LMP2 son ejemplos de inmunoterapia que han demostrado eficacia clínica en pacientes muy pretratados. Y para los bloqueos de puntos de control, se ha visto que los tumores de nasofaringe se caracterizan por una expresión elevada de PDL1, hasta en el 90% de los casos, y abundante infiltración de linfocitos no malignos, lo que lleva a que el paciente sea apto para este tipo de terapia. La expresión del ligando 1 de muerte programada o PDL1 es una de las características de las malignidades asociadas a virus de Epstein-Barr. Un anti-PDL1 como el nivolumab se ha estudiado en carcinoma metastásico o recurrente. Otros son el camrelizumab y el sintilimab. En la era de la IMRT,
Cerca del 10% de los pacientes tienen enfermedad residual o desarrollan enfermedad recurrente en el sitio primario. La disección cervical es la primera opción para pacientes con falla regional aislada. La supervivencia a los 5 años es del 41%. La radioterapia o cirugía pueden ser de salvamento en la falla de carcinoma local. Comúnmente, los tumores que recurren dentro del primer año se consideran como radioresistentes, por lo que la cirugía se recomienda en casos de ser resecables. Recientemente se ha aceptado que en pacientes radioresistentes con bajo riesgo se puede administrar la IMCT, pero con cautela por los efectos adversos a largo plazo. La quimioterapia se deja para pacientes con enfermedad residual o recurrente que no es resecable o que no es apto para recibir radioterapia nuevamente. La cirugía de salvamento puede ser retadora y con gran morbilidad. Uno de los más utilizados es la nasofaringectomía vía transmaxilar, que aunque tenga una supervivencia a 5 años del 57%, más del 40% de los pacientes tienen complicaciones como entumecimiento facial, trismus o fístula palatina. Otros factores negativos de pronóstico son pacientes arriba de 50 años, una recurrencia en estadios T3 o T4, volumen tumoral arriba de 30 centímetros cúbicos o una recurrencia ganglionar sincrónica. Los efectos adversos relacionados a radioterapia son mucositis, disfagia, dermatitis y xerostomía. Los síntomas suelen mejorar dentro de las semanas post-tratamiento, pero en reacciones grado 3 a 4 suelen persistir, llevando a efectos tardíos como xerostomía, hipoacusia neurosensorial, osteoradionecrosis, trismus, anormalidades del sistema nervioso central como lesión del nervio del lóbulo temporal o disfunción hormonal como el hipotiroidismo. La quimio-radio se asocia a una alta incidencia de efectos tóxicos, hematológicos y no hematológicos comparados con la radioterapia sola. Se han establecido intervenciones farmacológicas para mejorar la xerostomía aguda y la mucositis, como con la palifermina, que es un factor de crecimiento de queratinocitos humano recombinante, y el enjuague de doxepina, que es un antidepresivo tricíclico, aunque no han sido enteramente efectivos. Como se mencionó previamente, la cirugía se reserva para enfermedad recurrente y local, pero pues tiene una gran alta morbilidad. Los 3 factores que contraindican la cirugía son el involucro carotídeo, erosión de la base del cráneo o involucro intracraneal. Y ya por último, veremos aquí el tratamiento que establece la NCCN en las guías del 2020. Como se mencionó para estadio T1, se trata con radioterapia definitiva hacia la nasofaringe o electiva hacia el cuello. En estadios ya en enfermedad localmente avanzada, se puede someter al paciente a ensayos clínicos, que es de manera preferida, o dar quimio radio concomitante seguida de quimio adyuvante o quimioterapia de inducción seguida de quimio radio concomitante o quimio radio concomitante sola. Y ya para un estadio 4B, que es la enfermedad metastásica, se puede igualmente someter a ensayos clínicos o dar una quimioterapia basada en platino. Y estas son las recomendaciones para tratamientos para pacientes que ya fueron tratados de manera sistémica. Se debe evaluar a las 4 a 8 semanas y para ver si existe enfermedad residual o si ha habido respuesta. En caso de que haya enfermedad residual persistente o progresión de la enfermedad, se debe evaluar esta con una tomografía o una resonancia con contraste o con un PET. En caso de confirmarse, si es irresecable, pues se da ya tratamiento paliativo. Y si es resecable, se intenta resecar si se puede de manera completa y se puede asociar o no a una disección cervical. En caso de que haya respuesta, se debe evaluar si existen metástasis a distancia. Y para esto se usa un PET
preferido a las 12 semanas, o una tomografía o resonancia con contraste entre las 8 y 12 semanas. En caso de haber realizado un PET, pueden haber tres caminos. Si se confirma que no hay metástasis a distancia, se mantiene en observación y vigilancia estrecha. Si no muestra datos francos, se debe evaluar y observar o repetir el PET a las 3 a 6 meses de tratamiento, o si se confirma que existe metástasis a distancia, se debe realizar una tomografía o resonancia con contraste y ya sea tomar una biopsia o resecar de manera completa, si se puede, asociado a una disección cervical si existe involucro de los ganglios. En caso de haber realizado una tomografía o una resonancia a las 8 o 12 semanas, si la imagen es positiva, se debe realizar un PET o sea, si se realiza el PET, se sigue todo el algoritmo que se acaba de mencionar, o se realiza una disección cervical. Y en caso de que sea negativa la imagen, se mantiene en observación al paciente. Entonces, esto sería todo. Si tienen alguna duda, pues me dicen, y si no, pues ya nos vemos hasta el Zoom. Muchas gracias.